las Escrituras en un par de lugares, uno en el libro de Números, capítulo 21, versículo 1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo votos a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Diga conmigo, se desanimó el pueblo en el camino. ¡Wow! Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, el famoso maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruego a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Un tipo de la cruz de Cristo, que muestra siempre a cuerpo entero al pueblo de Dios. Primero Dios le responde a un pedido del pueblo: vamos, si nos das la victoria, vamos. Les dio la victoria y después el pueblo se desanimó. Hay una cuestión con el desánimo. El desánimo es una de las cosas que a veces más perturban a la gente. Parece que es algo desapercibido, es como el gas. ¿Vieron cuando uno deja una hornalla prendida y los ambientes cerrados y comienza a consumirse el oxígeno? Y si uno está durmiendo en ese lugar, como ha pasado tantas veces, o se tapa un calefón o un termotanque o lo que sea, se consume el oxígeno y la persona queda inconsciente, y si no es atendida a tiempo, se muere. Yo tuve dos amigos, un matrimonio que en Villa Gesell de pastores, hace años les pasó eso en Villa Gesell, estaban durmiendo, se le tapó un conducto y recuerdo que alguien se enteró, le forzaron la puerta, entró oxígeno y uno de sus hijos me llamó de Buenos Aires y yo los esperé, los trajeron con ambulancia y los trajeron inconscientes, las caras hinchadas, casi se murieron, se salvaron por milagro de Dios. En otros casos, mucha gente muere. El desánimo es como el oxígeno que se consume y comenzamos a aspirar el monóxido y nos morimos, nos secamos. El desánimo muchas veces entra así. El desánimo es una de las cosas
que la iglesia tiene que vencer, que enfrentar el desánimo. A veces hay desánimo por los gobiernos, a veces hay desánimos por la economía, a veces hay desánimo por los hijos, desánimo por los padres, desánimo por lo que está a nuestro alrededor, desánimo porque las cosas no se hacen como yo quisiera que se hagan. Y es una de las cosas que tenemos que enfrentar. Es el día a día. El desánimo cuando llega una factura de teléfono, el desánimo cuando llega una factura de luz, el desánimo cuando llega el seguro, el desánimo cuando llega el boletín de los hijos, el desánimo en las luchas dentro del matrimonio, en las diferencias, el desánimo. Y lo primero que uno hace es bajar la guardia. Y hay algo que al Señor no lo resiste, el desánimo, porque es una forma de no confiar en Dios. Es una forma de no confiar en Dios, de no esperar en Dios. Fíjense que Israel le había pedido señal a Dios y le dijo, necesitamos vencer al enemigo. Y Dios le dijo, porque habían tomado prisioneros de Israel. Y Dios los escuchó y le dijo, vayan. Pero acto seguido, el pueblo se desanima y Dios dice, pero acabo de darles la victoria. Me gusta el ejemplo, lo he dado tantas veces, el de Elías, cuando él ora para que descienda, el profeta Elías, descienda fuego de lo alto. Ora a Dios y dice, Señor, que descienda fuego de lo alto y que consuma la ofrenda. Y desciende fuego de lo alto y consume la ofrenda. Pero acto seguido Jezabel dice, mañana te voy a matar a vos, profeta Elías, como hiciste con uno de mis profetas. Y Elías, que había hecho descender fuego de lo alto, dice, se fue al desierto desanimado, queriendo dejarse morir. Y le dijo a Dios, no soy mejor que mis padres, llévame contigo. Dios le manda el ángel, le manda el pan, le manda agua, come, te resta mucho camino, el profeta abrió los ojos, siguió durmiendo, el ángel lo volvió a despertar, dice, tenés todavía mucho para hacer. Pero hay una cuestión con el desánimo. A través de ese desánimo, Dios le manda serpientes y le dice, a ver si aprenden. Las serpientes comienzan a morder a la gente y la gente se moría. Claman otra vez a Jehová y Dios le dice a Moisés, hacete una serpiente de bronce y ponela arriba. Cada vez que una serpiente lo muerde a alguno, que miren la serpiente de bronce y vivirán. Y eso pasaba. La serpiente de bronce es un tipo de lo que es la cruz de Cristo. Decí despacito, la cruz. En el video no se ve, pero debajo de este púlpito acá abajo hay una cruz. Es la cruz. Ahora acompáñeme, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y ahí entramos todos nosotros. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es la locura de la cruz. Es la locura de la cruz. Es la locura de la cruz. Para el mundo es locura. Es la locura de la cruz. Pero para nosotros es poder de Dios. El mundo no lo entiende. Cuando uno habla con una persona y le habla de la cruz y le dice, mirá, Jesús murió en una cruz. Él murió, pagó el precio por nosotros, nos compró por este sacrificio, se sacrificó Él, no mandó a otro. Ya no era el cordero, no era la paloma, no era... Es Él, el Cordero de Dios que vino y entregó su vida. El mundo no le entra en la cabeza. Y dice, caramba, ¿qué es lo que está pasando? No puedo creer esto. ¿Cómo que un hombre se va a sacrificar por mí? ¿Es de entregar yo mi vida a alguien? No me queda claro el concepto. Claro, uno busca sabiduría y los otros buscan señales. Nosotros, ¿qué buscamos? Miren, ayer uno va aprendiendo cosas todo el tiempo. Ayer les decía hace un ratito que qué tremendo cómo el Señor nos va guardando en las rutas. Cuando uno va en cualquier ruta que es mano y contramano, siempre tenés riesgos de cualquier cosa. Yo les contaba hace un ratito que qué maravilla. Ayer íbamos en el auto, escuchábamos un ruido, un tucu tucu, tucu tucu. Paramos el auto una vez, no encontramos nada. En el auto lo miramos, no encontramos nada. Seguimos andando, seguimos escuchando un ruido, no encontramos nada. Paramos 4 veces. La 4ª vez uno de los hermanos se le ocurre revisar, como les contaba, una de las ruedas y tenía 3 tuercas flojas. Terrible. Y dice, che, mirá si el Señor nos manda a sus ángeles para guardarnos, ¿no? Y nos guardó. En esta oportunidad nos guardó. Puede que en otra no te guarde, porque dice, bueno, mira, Abel querido, llegó tu hora, llegó tu día, en esta no te guardo. Y nos vamos con el Señor. Yo sé a dónde me voy. Si algo le pasa a usted, ¿sabe a dónde se va? Porque yo sé a dónde me voy. Yo he creído en esa locura de la cruz. Que el día que me vaya me voy con el Señor. Pero el otro ejemplo que les quería contar de ayer, íbamos en la ruta tranquilo, yo viajo a 100 kilómetros por hora, viajo muy tranquilo, muy prudente. Había un camión, un vehículo, una camioneta delante mío, pasa el camión, yo lo voy a pasar al camión también y se me ocurre siempre, miro el espejo retrovisor y venía un auto de atrás, una camioneta a toda velocidad que no le importaba nada que yo lo iba a pasar. Entonces yo volví a poner mi auto en su lugar a la derecha y pasó la camioneta a todo lugar, a toda velocidad. Yo le quiero dar este ejemplo. Ayer yo miré el espejo y vi que venía un auto atrás a toda velocidad que nos hubiera chocado si yo me metía. ¿Qué me salvó? Haber mirado el espejo. La cruz es igual. ¿Saben cuál es el problema? Que a medida que uno va caminando en el camino del Señor, pierde la cruz de vista. Y vamos caminando y vamos marchando y tenemos la salvación es nuestra, somos hijos del Señor, nos ha perdonado de nuestros pecados, pero perdemos de vista la cruz. Les vuelvo a decir, si yo ayer no miro el espejo del costadito,
y veía que venía ese vehículo un poco rápido y yo me hubiera mandado detrás del otro vehículo que estaba delante mío y pasó aquel camión, no sé hoy dónde estábamos, porque no perdí de vista el espejo. El Señor lo que no quiere es que la iglesia pierda de vista la cruz. La cruz es el camino de la cruz. Es el camino de la cruz. Ante el desánimo no es que hay que llegar al desánimo, hay que mirar la cruz. El Señor Jesús, yo les explicaba de alguna manera parte de esto ayer en la iglesia de Tandil. El Señor pasó por desánimos. Cuando el Señor estaba en Getsemaní, antes de ir, el día previo, antes de ir a la cruz, cuando Él estaba en Getsemaní, que llevó a algunos de sus discípulos y le dijo, estén orando por mí. Getsemaní, que era el lugar, era el monte donde ahí se trituraban las aceitunas y se sacaba el aceite de las aceitunas. En esa rueda se machacaban las aceitunas y ese aceite que se usaba para medicina, para alumbrar, para alimento. La vida del Señor estaba siendo machacada porque llegaba el momento de la cruz. Y viene y les dice a sus discípulos, estén orando por mí. Y viene y los encuentra durmiendo. Y les dice, ¿no pudieron velar conmigo una hora? Y otra vez se va. Y el Señor le decía, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús, todo hombre. Jesús, todo Dios, diciendo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Tenía su sudor, eran gotas de sangre. ¿Qué cree que le estaba pasando al Señor en el corazón? No, estoy de fiesta, sabía, pero si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres, hasta que lo procesó y fue y los encontró de nuevo los discípulos durmiendo y los despertó y le dijo, despiértense, ya la hora ha llegado. Y al rato vinieron esa turba a buscarlo y Judas, que le dio un beso y con un beso lo entregó y el Señor lo miró, pero ya lo tenía procesado, ya tenía por delante la cruz que tenía para comprar, no a la humanidad, aunque compró a la humanidad con su sangre. Lo hago más personal, le digo, te compró a vos, me compró a mí, a vos, el que se desanima, el que está a veces sin aliento, el que enfrenta la vida y la enfrenta con valor, el que no se desanima con esto ni con lo otro, sino que dice, le pongo el pecho a las balas, ¿a qué? A lo que venga. Porque la iglesia no debe perder de vista la cruz, nunca, nunca. Las veces que yo he perdido de vista la cruz, mi querido hermano, me estrolé. Y todos, no hay quien no pierda de vista la cruz. No hay quien. Y cuando uno recurre porque reacciona y dice, ay Señor, perdóname por esto, y el Señor nos acomoda de nuevo. No nos pasa como en el Antiguo Testamento, pero si nosotros hubiéramos estado en el tiempo de los hebreos en el Antiguo Testamento, estaríamos en la lista con todos los demás. Nos hubieran mordido las serpientes. A mí me hubieran mordido las serpientes. A vos también. ¿O no? ¿O vos crees que hubiese sido Moisés? Yo Moisés no hubiese sido. Me hubiesen mordido las serpientes. No lo dudo. Seguro. Pero yo creo que vos también. Y la iglesia lo que tiene que hacer es mirar la cruz, no perder de vista la cruz, no perderla. Mirarla, mirar el espejo. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Es lo primero. Cuando llegan determinadas fechas, Pascuas, y Señor, entregaste tu vida por mí. Parece que ahí recordamos la cruz. Y la cruz la tengo que mirar todos los días. ¿Por qué el Señor le dijo al pueblo, a sus discípulos, le dijo, el que no se niega a sí mismo y toma su cruz, no es digno de mí? ¡Ah! Claro.
Si el Señor pagó un precio altísimo. Estaba en la cruz y cuando estaba en la cruz, hermano, de ahí arriba veía la madre, veía a los discípulos 3 años y medio con ellos. Lo miró a Juan y le dijo, ahí tu madre. Y a la madre le dijo, ahí tu hijo. Lo miraban de lejos, con 2 malandras que tenía, uno de cada lado, colgado, uno diciéndole, si eres hijo de Dios, baja de ahí, desciende de ahí, sálvanos a nosotros. Y el otro diciéndoles, no tienes temor de Dios ni en la misma muerte. Nosotros merecíamos la muerte, pero este era justo. Es el desánimo. Es el desánimo que aún el Señor, después de resucitado, algo tan tremendo y apareciéndole a los discípulos, Tomás no estaba en esa reunión, no estaba en ese culto. Y cuando le dijeron a Tomás, mirá, el Señor ha resucitado, él dijo, yo si no lo veo con mis propios ojos, yo si no pongo mi mano en el costado donde le abrieron con la lanza y no veo las manos perforadas y meto mi dedo ahí, no lo voy a poder creer, no lo creo. No, pero resucitó, no lo creo, resucitó, venía, no te dijeron resucitó. Estos están todos locos. Tomás, hasta que el Señor se le apareció, le dijo, hola querido, Tomás, ¿cómo estás? How are you? Poné tu dedo acá, mirá. ¡Señor! ¡Señor! Porque has visto, has creído. Bienaventurado el que cree sin ver. El que cree sin ver. El que cree sin ver. El Señor ayer me ha mandado el ángel, se salvó la rueda de adelante del auto, maravilloso, y le digo al Señor, gracias. Me hizo, el Señor me dijo, mira el espejo antes de pasar un auto. Siempre miro los espejitos, mírelo, miré el espejo. Y ahí el Señor me habló y me dice, así hay que mirar la cruz. ¿Viste el espejo que te salvó? ¿Que viste algo? Mirá la cruz, que es la que te va a salvar. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, ¿se acuerdan ustedes, grandes lectores de las Escrituras, pero sobre todo del Nuevo Testamento, cuando Pablo le dice a Timoteo, le digo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Se acuerdan de ese texto o no? Pablo le dijo al pastor, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué es tener cuidado de ti mismo? Tener cuidado de dejar de mirar la cruz. Porque cuando dejo de mirar la cruz, tomo las decisiones más espeluznantes, malas, ridículas y tontas, porque dejo de tomar la cruz y de mirarla. No solamente mirarla, tomarla. Yo alguna vez les he contado, cuando yo era chiquito, andaba con un cordón de zapato grande y una cruz grande así. Mi hermano me decía, sacate esa cruz que pareces un cura, me decía. Era chiquito, claro, creía que con eso, claro, se veían las películas de Drácula, la película de Drácula uno hacía así a Drácula. Era una cosa que uno dice, algunos tienen la cruz colgada de plata, de platino, de oro, hermano, en las orejitas, haga lo que quiera, póngase, pero la cruz llévela acá y mírala de cerca. Porque cuando usted mira la cruz de cerca, no se le va a escapar, no se le va a escapar. Es como mirar la serpiente de bronce, me picó una serpiente, miré la serpiente de bronce, me salvó. Cuando tengas un desánimo, cuando tengas una rebeldía, cuando tengas un enojo, cuando tengas algo que se enfría, mira la cruz. Y cuando mires la cruz, la vas a ver manchada de la sangre de Cristo. Que fueron la sangre de Cristo que me limpió de todos mis pecados. De todos mis pecados. Cuando uno mira la cruz de cerca, cuando uno no se olvida de la cruz de Cristo, deja de ver los pecados ajenos, deja de juzgar a los demás, deja de enjuiciar a los demás, deja de mirar los defectos de los demás, porque cuando me veo en el espejo, comienzo a ver mis espejos, mis reflejos, comienzo a ver mis defectos. Mis defectos. Cuando uno comienza a ver los errores de los demás, es porque no tiene un espejo cerca. ¿No vieron cuando uno se pone, tiene un espejo
de esos que amplían el rostro, cuando uno dice, lo pone así, dice, ¡wow! ¿No se asusta usted? Claro, cuando uno ve en un espejo normal y como vamos perdiendo, a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo la vista y nos vemos sin anteojos, decimos, qué bien, ni arrugas tengo. Y cuando te pones uno de esos espejos o cuando te acercas o te pones los anteojos, decís, parece un mapa político mi cara, hermano. Todos los surcos habidos y por haber, es la vida. No lo arreglás ni con crema, no lo arreglás con nada, no, es la vida, lo normal. La cruz es algo que lo tengo que ver de cerca. La cruz es la que me va a llevar a mí a vivir una vida en adoración. La cruz es la que me va a llevar a mí a vivir una vida en amor. La cruz es lo que me va a llevar a mí una vida en devoción con Dios. La cruz es lo que me va a llevar a vivir una vida correcta con el Señor. Es como aquel que veía el pecado de los demás, hasta que un día se descubrió el pecado de él, y cuando se descubrió el pecado de él se quería matar. Claro, creía que nadie lo iba a ver, hasta que un día dijo, Dios, basta, no mires el pecado de los demás, mira el tuyo. Es la cruz, es la cruz. Es la cruz la que me ayuda a renunciar, es la cruz la que me ayuda a vivir en un estado de adoración. Hoy no tengo ganas de adorar a Dios hasta que veo la cruz. Cuando veo la cruz y veo los clavos, cuando veo cómo estuvo el Señor ahí con una corona de espinas, con un cartel que le decían el Rey de los Judíos, con los clavos, con los latigazos en la espalda, el justo muriendo por los injustos. Algo que quiero aclarar y que el mundo tan perverso, dice, no, Jesús fue un hombre normal, tantos pecados como todos nosotros. Jesús no tuvo ni un pecado, era sin pecado, sin pecado, para bendecirnos. Y mis rebeldías, ¿qué lugares ocupan mis rebeldías? Les contaba ayer en Tandil, alguna vez lo he contado también acá, lo vuelvo a contar porque viene al caso. Un día tuve un entredicho con uno de mis pastores, mi pastor divino, el pastor Daniel García. Era una época que yo era joven. Les doy este ejemplo porque no habla bien de mí y no porque hable bien exactamente de mí. Y en aquellos años yo organizaba los campamentos, tenía 24 años, los campamentos que salían muy lindos. Y en un momento me dicen, mirá, te va a ayudar fulano de tal, alguien que había venido de un lugar de afuera. Yo digo, qué bueno. El tema está que el otro comenzó a hacer las cosas todas a su manera, cambiar todo. Yo digo, pero hace años que venimos organizando todo esto y sale tan bien. ¿Vieron cuando dice todo sale tan bien? ¿Qué cosa? Y mi pastor se enteró y me llamó. Me dice, venite a cenar a mi casa, la primera vez que me invitaba a cenar a su casa. Bueno, qué bueno. Su esposa hizo unos ravioles con crema, con queso, de postre frutillas con crema, luego un cafecito, y Nelly me servía el cafecito, y cuando estoy terminando el cafecito me dice, te tengo que decir algo. Sé que estás medio ofendido. Y yo dije, este hombre se avivó, tiene discernimiento de espíritu. Me viene a salvar, me viene a decir, te vengo a pedir perdón porque... Yo dije, me viene a decir algo esto, y me mira y me dice, ¿quién te crees que sos? Me subió el raviol, el queso, la crema, la frutilla, el café. Cuando me dijo así, cuando me dijo, ¿quién te crees que sos? Dice, ¿querés más café? A ver. No me entra. ¿Quién te crees que sos? ¿El dueño de qué? ¿Se va a hacer de esta manera y de esta otra manera? ¿Algún problema? ¿Alguna duda? ¿Alguna reflexión?
No, ninguna. Cuando me iba a mi casa, me iba pensando, me voy de la iglesia. No, me voy de la iglesia. Una gran injusticia. ¿Cómo me van a hacer esto a mí? Si todo sale perfecto. Tenía un empuje, una gana, una garra. Llegué a mi casa, me fui a dormir, dije, ¿qué voy a hacer en mi vida? Yo mañana no sé si ni si voy a ir a la iglesia. ¿Cómo me basurearon? ¿Cómo me dijo esto? ¿Pero cómo? Me fui a dormir y esa noche me habló el Señor. Y en el sueño el Señor me dijo, Abel, ¿quién te crees que sos? Agradezco a mi pastor y agradezco al Señor. Si no, yo hubiera estado dando vuelta en un lugar, en otro, voy dando, porque en todos lados encuentro cosas, en todos lados. Al otro día lo vi, fui al culto ese domingo, fui a saludarlo, le di un abrazo y él era grandote, medía 2,03 m, una mano gigante así. Cuando le digo, gracias Daniel, gracias por su palabra, me abrazó como un padre. El día anterior me había dicho, ¿quién te crees que sos? Pero ¿sabe qué me salvó? Haber mirado la cruz. Haber mirado la cruz. Me quebrantó. ¿Qué creen ustedes que le pasaba al Señor en la cruz? ¿Ustedes creen que el Señor en la cruz estaba de fiesta? ¿Usted se preguntó alguna vez si al Señor en la cruz se le cayeron lágrimas? ¿Sabe que yo creo que el Señor se debe haber llorado todo en la cruz? Porque le dolía. Le dolía. Cuando me hacen una injusticia acá, claro que le duele a la carne. ¿A quién le gusta? En un momento tenés que tomar la cruz. ¿Qué me había pasado a los 24 años? Que tenía una relación muy linda con el Señor, amaba al Señor con todo mi corazón, que estaba dispuesto a servirle, que había sentido la voz de Dios, el llamado de Dios, pero necesitaba un hervor. Había dejado de mirar la cruz. Me estaba perfeccionando. Y lo que nos pasa a nosotros los creyentes es que nos perfeccionamos, nos vamos perfeccionando y no nos bancamos que nos digan algo. No digo disciplina, que es muy distinto. Se disciplina a alguien cuando está en pecado. Nunca se disciplina a alguien porque se lo quiere disciplinar. La única manera que se disciplina a alguien es porque hay pecado. Pero todos, desde el mayor hasta el menor, todos tenemos que tomar la cruz. Todos. Para que no erremos, para que no nos equivoquemos, para que podamos servir al Señor con pasión, con devoción, para que lo hagamos con amor, para que lo hagamos con ganas. Saben, muchas veces uno sirviendo al Señor en la tarea pastoral, a veces uno se desanima. Ustedes dicen, Abel, ¿vos te desanimás? ¡Claro! ¿Pero qué le pasa a fulano? ¿Pero qué le pasa a Mengano? ¿Pero qué le pasa a fulano que no arranca? ¿Pero qué le pasa a Mengano que esto? ¿Y qué le pasa con esto? ¿Y qué pasa que se enfría? ¿Y qué no pasa que esto? ¿Y cómo puede ser, Señor? Y en un momento me acuerdo de la cruz, miro la cruz y digo, Señor, está todo en tus manos. Miramos esa cruz poderosa, hermosa. Nos queda, ¿cuántos días de vida nos quedan? ¿No? ¿Cuántos años? ¿Algunos 20? ¿30? ¿40? 10 años. 10 años. Estoy pensando en día, 10 años son 3.650 días. 3.600. 40 años, 12.000, 13.000 días. ¿Usted se da cuenta? Estamos hablando de días. Hicimos así, ya es mañana, hacemos así, es pasado, hacemos así, es el jueves que viene, hacemos así, estamos en el culto el domingo que viene. ¿Me equivoco? ¿No es cierto que no?
El tiempo es tirano. La cruz. La cruz. Miren lo que dice la parte final del texto, que es espectacular. Da para desarrollarlo doctrinalmente y teológicamente, este capítulo 1 de Pablo. Pero dice, al final, dice que es locura, que unos piden sabiduría, los otros piden señales, pero que nosotros, Él escogió lo débil. El Señor escogió lo débil. Y débil, ¿sabés quién es? Mirá el que está al lado tuyo, míralo. Bueno, vos lo ves que tiene un montón de defectos. Ahora mírame a mí. ¿Ves que yo tengo un montón de defectos? Cuando vos me mires a mí, tenés que saber que tengo un montón de defectos. ¿Por qué? Porque soy tan débil como vos. La escoria escogió Dios, no escogió lo mejor. No te creas Richard Gere, ni vos... ¿Entendés? Escogió lo peor, lo vil, gracias, lo vil. Y cuando miro la cruz, el Señor me ve a mí con otros ojos. Miren cómo me ve el Señor, el cual nos ha hecho por Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Es decir, que Dios nos da sabiduría. Justificación. Nos justificó. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y nos justificó. Diego te justificó. ¿Y qué hiciste? Recibirlo a Cristo como su Salvador. ¿Y qué hiciste? Andrés, mirar la cruz. ¿Y qué hiciste, Andrea? Recibirlo a Jesús. Nada más. Nos dio sabiduría, nos justificó, nos santificó. Quiere decir que nos ve santos. Liliana, santa. Dorita, santa. Dorita es de una santa. Dorita rompió todo. Yo la amo a esta mujer, yo la amo. ¿No es cierto que rompió todos los moldes? Le damos un aplauso a Dorita. Rompió todos los moldes. En cambio Liliana los hizo todos. No, una divina, una hermosa. Y yo también los hice todos. Pero el Señor nos dio sabiduría, nos justificó, nos santificó, nos redimió. ¿Qué quiere decir redimir? Nos compró. Judith nos compró de nuestros pecados. Nos compró porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados y pagó un precio, nos compró. No es que metió la mano en el bolsillo, no pagó con oro, no pagó con plata, no pagó con Bitcoin, no pagó con acciones, no pagó con dinero, pagó con su vida. Dijo, voy a dar mi vida. Y la dio. Y yo les pregunto hoy, porque cuando leemos el libro de Números capítulo 21, todos nosotros nos ponemos y decimos, ¿qué pueblo rebelde y contradictor que eran? Pero digan la verdad, ¿se justifica que estemos desanimados sabiendo que nos espera la vida eterna? Y que Él nos hizo lugar allá arriba, en las moradas eternas, y que ya hay un lugar que está reservado para vos y para mí, una casa para vos, una para mí. Entonces yo te pregunto, Fernando, ¿no es cierto que el desánimo tendría que quedar atrás? Y tenemos que mirar el desánimo y decir, desánimo, te mando saludos. Tenemos que mirar el espejo retrovisor, que es lo que nos va a salvar de un accidente. ¿Ese es el retrovisor? ¿Se dice el del costado o cómo se llama? Sí, ¿no? Retrovisor, ¿no? Tengo que mirar el espejo retrovisor antes de pasar un auto. Me va a salvar de un accidente. Si yo miro la cruz de Cristo,
me va a salvar de otro accidente, que yo tome decisiones inmaduras, ilógicas, tontas, por dejar de mirar la cruz. Entonces ya te tengo que ver a vos y te tengo que ver con otros ojos, con otros cristal. Pero mirá, Emiliano, qué guapo que estás. Mirá, Graciela, qué bien que se te ve. Esteban, bienvenido, hermano, bienvenido. María, Ricardo, Alicia, Pedro, bienvenido. ¿Cómo te ves? Bien. ¿Y cómo la ves? ¿Cómo la ves a Sara? Bien, como una jovencita que hoy cumplió 72 años. Para la gloria de Dios. ¿Y cómo la ves? Bien, bien. Es la cruz. ¿Y cómo la ves a Mabel? ¡Linda! Bien, arreglada, peinada. Tiene sus dolores, tiene sus achaques. Pero dice, confío en el Señor, espero en el Señor, que Él haga su obra. Es la cruz de Cristo. Abrazá esa cruz. Amá esa cruz. Disfrutá esa cruz. Disfrutala, amá a tu hermano, al mal que está al lado tuyo, al mal que está al costado. Bendecí, que nuestra vida sea una canilla, como dice Santiago, de una canilla no puede salir agua salada y agua dulce, hermanos, no puede. Entonces, de nosotros, ¿qué es lo que tiene que salir? Bendición, bendición, no puede salir otra cosa. Hermano, te amo con todo mi corazón. Amemos la cruz, que nos una un común denominador. Siempre doy el conjunto de los círculos. Cuando uno pone dos círculos así que se superponen, el espacio que se superpone ahí, que ama, que son los conjuntos famosos, esa lucecita es lo que a todos nosotros nos tiene que tener unidos. La cruz de Cristo. Y el desánimo era cuando no teníamos a Cristo. Ahora, espero en el Señor. Confío en el Señor y confío en el Señor. Amén. Te amo, te amo, te amo. Levanto mis manos para darte honor y